El viento invernal azotaba el pequeño rancho de Elena, un lamento constante que se colaba por las rendijas de madera, igual que el frío que se aferraba a sus huesos, calando hasta lo más profundo de su ser. La soledad era una compañera tan antigua como los robles centenarios que rodeaban su propiedad, una presencia silenciosa pero abrumadora que la envolvía con su manto gris. Elena, apenas una muchacha en el umbral de la adultez, con el ímpetu de la juventud aún vibrando en sus venas, había sido condenada por su propia familia. Una condena silenciosa pero devastadora, más cortante que cualquier grito. Su delito, ser diferente, soñar con algo más allá de las paredes asfixiantes, de las expectativas sociales, aspirar a una libertad que su entorno consideraba un ultraje. Su única herencia, además del pequeño rancho, era una cicatriz en el alma, grabada a fuego por la incomprensión y el desprecio, una herida que la acompañaba día y noche. En una tarde gris y gélida, cuando las nubes tejían un manto de plomo sobre las montañas, anunciando la inminente llegada de la nieve, la humillación había alcanzado su punto álgido, un clímax doloroso que se grabaría en su memoria para siempre. El baile anual del pueblo, un evento que debería haber sido la consagración de su juventud, un momento de alegría y celebración, se había convertido en un patíbulo público, un escenario de su propia crucifixión social. Con su vestido sencillo, confeccionado con tela basta, pero con una elegancia innata, y su cabello suelto, adornado con una modesta cinta, Elena se había atrevido a bailar con el hijo de un ranchero, un muchacho con ojos inquietos y manos toscas, sin la gracia y el abolengo que su familia, los Valdepeña, una estirpe de rancio abolengo y estrictas costumbres, exigía con férrea disciplina. Su abuela, doña Griselda, matriarca de hierro y palabras cortantes, cuya autoridad era indiscutible, la había arrastrado fuera de la pista con una fuerza inesperada, su voz un látigo que restallaba en el aire gélido de la noche, resonando en el salón abarrotado. ¡Deshonra! Una Valdepeña no se rebaja a tales vulgaridades. Manchas nuestro nombre con tu insolencia. Había espetado con el rostro contraído por la furia, sus ojos chispeando de indignación. Las miradas de lástima, desdén y burla de los vecinos, que hasta entonces habían disfrutado del espectáculo, se habían clavado en Elena como dagas heladas, calando hasta lo más profundo de su ser, dejándola expuesta y vulnerable. El eco de esas palabras, y la vergüenza ardiente que le siguió, había sellado su destino. Doña Griselda, con la implacable autoridad que le confería su apellido y su fortuna, forjada a través de generaciones de prudencia y oportunismo, había pronunciado su sentencia, no con palabras directas de exilio, sino con el frío distanciamiento que dolía más que cualquier golpe físico. Una forma de tortura lenta y silenciosa. Elena fue relegada, excluida de las reuniones familiares, sus opiniones ignoradas, su existencia minimizada, hasta el punto de la invisibilidad. Su único refugio era el pequeño rancho, una propiedad modesta pero acogedora, heredada de una tía excéntrica que también había conocido. El ostracismo familiar, por sus ideas progresistas y su espíritu libre. Allí, entre los pocos animales, un par de gallinas, una vaca lechera y un perro fiel, y el jardín salvaje que crecía a su antojo, Elena buscaba consuelo en la tierra, en el cielo infinito, en la quietud de su propia compañía. La sociedad la había desechado, la había etiquetado y arrojado a un lado, y ella había aceptado su exilio con una dignidad silenciosa, un corazón noble que, a pesar de las heridas y las cicatrices, se negaba a endurecerse. Sabía que su alma era pura, y que las cadenas que la ataban no eran de hierro, sino de prejuicios y de una tradición asfixiante. Los días se deslizaban monótonos, marcados por el ritmo de la vida rural, por el ciclo inmutable del sol y la luna. Elena se dedicaba a sus tareas con una meticulosidad casi ritual, una forma de meditación que la ayudaba a olvidar el dolor, alimentar a las gallinas al amanecer, ordeñar la vaca al despuntar el alba y al atardecer, cuidar de su pequeño huerto con esmero, arrancar las malas hierbas y regar las plantas con cariño. Sus manos, a pesar de su juventud, estaban curtidas por el trabajo, una prueba tangible de su independencia y de su fuerza interior.
Su rostro, enmarcado por mechones de cabello castaño que escapaban de su trenza, reflejaba una melancolía que rara vez se disipaba, salvo cuando el sol se asomaba tímidamente entre las nubes y el canto de los pájaros la invitaba a soñar con una libertad que parecía inalcanzable, un futuro lejano y difuso. Una mañana, el gélido abrazo del invierno se intensificó, volviéndose implacable. La nieve, que había comenzado a caer suavemente la noche anterior, como un delicado velo blanco, se había convertido en una tormenta implacable, cubriendo el paisaje con un manto blanco y espeso, borrando los contornos familiares de la tierra. El viento aullaba como una bestia hambrienta, un lobo solitario en busca de presa, azotando los ventanales y haciendo crujir las viejas maderas del rancho, que gemían bajo la presión. Elena se encontraba junto a la chimenea, el calor del fuego, que crepitaba alegremente, un consuelo efímero contra el frío que se filtraba por cada rendija. A pesar de sus esfuerzos por sellarlas, había preparado una humeante taza de té de hierbas, una infusión aromática de manzanilla y menta. Sus manos aferradas a la losa tibia, mientras observaba la danza frenética de los copos de nieve a través del cristal empañado, un espectáculo hipnótico pero amenazante. La tormenta era de una magnitud que no recordaba haber visto en años, una furia de la naturaleza que la hacía sentir pequeña e insignificante, y la soledad de su rancho se sentía aún más acentuada, una presencia casi tangible que la envolvía en su abrazo frío. Fue entonces, en medio del rugido ensordecedor del viento y el crujido constante de la nieve que se acumulaba, que un sonido inusual rompió la monotonía del temporal, un gemido, apenas perceptible al principio, un lamento lastimero que parecía arrastrarse desde algún lugar más allá de la empalizada, diluido por el ulular del viento. Elena aguzó el oído, el corazón latiéndole con una mezcla de temor y curiosidad. Podría ser un animal, pensó, un lobo o un coyote herido, buscando refugio de la tormenta, arrastrándose hacia la luz. Pero el sonido se repitió más fuerte esta vez, con una nota inconfundiblemente humana, un clamor de dolor que le erizó los vellos de la nuca. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las historias de indios apaches, de encuentros violentos y emboscadas sangrientas, eran parte del folclore local, cuentos susurrados alrededor de las hogueras que infundían miedo en los corazones de los colonos, leyendas que hablaban de salvajismo y barbarie. Sin embargo, su propia experiencia de marginación, de ser juzgada por su origen y sus ideas, le había enseñado a desconfiar de los prejuicios, a mirar más allá de las etiquetas impuestas por la sociedad, a buscar la verdad detrás de las máscaras. Con el corazón en un puño, latiéndole con una fuerza desbocada, Elena se envolvió en una manta gruesa y tomó la vieja escopeta de su padre, más por instinto de protección que por verdadera intención de usarla. Abrió la puerta con cautela, la ráfaga de viento y nieve golpeando su rostro con una fuerza brutal, cegándola momentáneamente. La visibilidad era casi nula, una cortina blanca y densa, que impedía ver más allá de unos pocos pasos. Avanzó con dificultad, cada paso un esfuerzo en la nieve profunda que le llegaba hasta las rodillas. El gemido volvió a escucharse. Esta vez más cerca, más desesperado, una llamada de auxilio que no podía ignorar. Siguió el sonido, arrastrándose entre los arbustos cubiertos de nieve, que crujían bajo su peso, hasta que lo encontró. Junto al tronco robusto de un roble centenario, cuyas ramas desnudas se alzaban hacia el cielo, casi sepultado por los montones de nieve que se habían acumulado, yacía un hombre. Sus ropas, rasgadas y empapadas por la nieve derretida y la sangre, eran las de un guerrero apache, tejidas con pieles y adornadas con símbolos ancestrales. Un tocado de plumas destrozado se encontraba a su lado, desparramado en la nieve, y un arco roto y un carcaj vacío eran los únicos indicios de su antigua fuerza y destreza como cazador. Tenía el rostro macilento, manchado de sangre y tierra, y una herida profunda se abría en su costado, tiñendo la nieve de un rojo oscuro y alarmante, un contraste brutal con la blancura circundante. Respiraba con dificultad, cada aliento una lucha dolorosa, un jadeo que indicaba el esfuerzo de su cuerpo por aferrarse a la vida. Sus ojos, antes llenos de la fiereza de un depredador,
de la astucia de un guerrero, estaban ahora velados por el dolor y la fiebre, apenas un hilo de conciencia. Era claro que había sido emboscado o había caído en una trampa, una lucha desesperada por la supervivencia, y que el destino lo había llevado hasta su puerta, al umbral de su rancho solitario. Elena se quedó paralizada por un instante. Las advertencias de su familia, las historias de violencia, la prudencia que siempre le había sido inculcada, pugnaban con la compasión que brotaba de su corazón, un torrente incontrolable. Pero al ver la vulnerabilidad del hombre, su evidente sufrimiento, su cuerpo desvalido al borde de la muerte, la voz de la humanidad prevaleció sobre el miedo y los prejuicios. Este no era un enemigo, sino un ser humano herido, al borde de la muerte, un alma en apuros. La misma sociedad que la había rechazado a ella, que la había exiliado por su espíritu libre, había demonizado a este hombre y a su pueblo, condenándolos sin conocerlos. En ese momento, en medio de la tormenta implacable, la distinción entre nosotros y ellos se desvaneció, desintegrándose como copos de nieve al sol. Solo quedaba la necesidad, la compasión y la urgencia de salvar una vida, de extender una mano amiga en la oscuridad. Dejando la escopeta a un lado, su única defensa, Elena se arrodilló junto al guerrero. Su piel estaba fría como el hielo, y un temblor incontrolable recorría su cuerpo. Un escalofrío que no era solo de frío. Con manos temblorosas, Elena le palpó el pulso. Débil pero presente, un hilo tenue de vida. «Está vivo», susurró para sí misma. La incredulidad mezclada con una determinación férrea, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. No podía dejarlo morir allí, abandonado a su suerte en la nieve. Con un esfuerzo sobrehumano, y ayudándose de la poca fuerza que le quedaba en sus agotados músculos, Elena logró arrastrar al hombre, quien era sorprendentemente pesado, hacia la casa. Cada paso era una batalla contra la nieve profunda y el peso inerte de su cuerpo, pero la voluntad de salvarlo le infundía una fuerza que no creía poseer, una energía que nacía de lo más profundo de su ser. Finalmente, después de lo que parecieron horas, con cada músculo dolorido y cada aliento un esfuerzo, logró introducirlo en el calor de su hogar, en la relativa seguridad de su rancho. Lo depositó con cuidado junto a la chimenea, sobre una alfombra de piel de oveja, suave y cálida. Sus ropas estaban empapadas y sucias, y el hedor a sangre y sudor era fuerte, un olor acre que impregnaba el aire. Con una toalla empapada en agua tibia, Elena limpió su rostro, revelando unos rasgos marcados y fuertes, un mentón cincelado y pómulos prominentes. Incluso en su estado debilitado por la enfermedad, había una nobleza en su expresión, una dignidad innata que el sufrimiento no había logrado borrar, una fiereza que permanecía latente. Desabrochó con cuidado sus vestimentas empapadas, revelando la herida en su costado. Era profunda y sangraba profusamente, probablemente causada por un disparo o una punta de flecha envenenada. No tenía experiencia en curar heridas de esa magnitud. Jamás se había enfrentado a un desafío médico de tal envergadura, pero su instinto le decía que la limpieza y la contención de la hemorragia eran lo primero, lo más urgente. Recordó los remedios de su abuela paterna, una mujer con conocimientos de herbolaria, a quien siempre se le había considerado una excéntrica, una bruja para algunos, una sabia para otros. Elena había prestado atención en secreto a sus enseñanzas, memorizando los nombres de las hierbas y sus propiedades curativas, los conjuros silenciosos que convertían la naturaleza en medicina. Con celeridad, calentó agua en una olla y buscó en sus estantes las hierbas secas que había recolectado y conservado con tanto esmero: consuelda para la inflamación y la cicatrización, milenrama para detener la hemorragia y artemisa para combatir la fiebre y el dolor. Molió las hierbas con un mortero, mezclándolas con agua para formar una pasta espesa y verdosa. Con manos firmes, a pesar de los temblores internos que recorrían su cuerpo, limpió la herida con agua tibia y jabón neutro, ignorando el asco que le provocaba la sangre y la suciedad. Luego aplicó con delicadeza la pasta de hierbas sobre la herida, cubriéndola con vendas limpias de lino que había cortado de una vieja sábana, envolviéndola con cuidado. Mientras trabajaba con diligencia,
El hombre gimió. Sus párpados temblaron y un nombre, apenas audible, escapó de sus labios, agrietados: Kohana. Elena se dio cuenta de que no era el nombre del hombre, sino de alguien importante para él, un ser querido, quizás su esposa, su hija o su madre. Su tarea no terminó allí. La fiebre subía y bajaba en oleadas, un ciclo implacable que lo consumía, y el hombre temblaba incontrolablemente, presa de escalofríos y delirios. Elena le cambió las compresas frías en la frente, le administró pequeños sorbos de agua con miel para mantenerlo hidratado, y le preparó un caldo, ligero con las pocas verduras que tenía, un brebaje nutritivo para recuperar sus fuerzas. La noche transcurrió en una vigilia constante. Elena sentada junto a él, velando su sueño inquieto, escuchando su respiración agitada, sintiendo el calor febril de su piel. No había tiempo para el miedo o el prejuicio, solo para la urgencia de la vida, para la imperiosa necesidad de salvar un alma. Al amanecer la tormenta había amainado, dejando el mundo envuelto en un silencio prístino y una blancura inmaculada. Un lienzo virgen, la luz del sol, filtrándose por la ventana, bañaba el rostro del guerrero, revelando un ligero descenso en su fiebre. Había sobrevivido la noche. Elena sintió un hondo suspiro de alivio, una punzada de esperanza que la invadió, una certeza de que la vida podía ser salvada. La tarea de su recuperación sería larga y ardua, un camino lleno de desafíos, pero había dado el primer paso crucial, su acto de compasión, nacido de la soledad y la marginación que ella misma experimentaba. Había tendido un puente inesperado entre dos mundos aparentemente irreconciliables, el mundo de los blancos y el mundo de los apaches, uniendo destinos que jamás debieron cruzarse. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de cuidado y espera, de pequeños progresos y esperanzas renovadas. El guerrero apache, a quien Elena aún no conocía por su nombre verdadero, permanecía la mayor parte del tiempo en un estado de semi-inconsciencia, su cuerpo librando una batalla silenciosa contra la infección, una guerra interna por la supervivencia. Elena se dedicaba a él con una devoción inquebrantable, cambiando sus vendas con delicadeza, renovando las compresas de hierbas y asegurándose de que bebiera pequeños sorbos de caldo y agua, alimentándolo gota a gota. Cada vez que el hombre abría los ojos, una mezcla de confusión y cautela se reflejaba en ellos. Una pregunta silenciosa, pero nunca hostilidad. Elena le hablaba en un tono suave y tranquilizador, a pesar de que sabía que no la entendía por completo, explicando lo que hacía y prometiéndole que estaría bien, que se recuperaría. Su voz era un bálsamo, un hilo de conexión en la vasta extensión de su aislamiento mutuo. Lentamente la fiebre fue cediendo, las olas de calor y frío disminuyendo, y la fuerza comenzó a regresar al cuerpo maltrecho del guerrero, como la savia que vuelve a los árboles en primavera. Un día sus ojos se abrieron por completo, claros y penetrantes, observando a Elena con una intensidad que la hizo sonrojar, una mirada que trascendía las palabras. Por primera vez hubo un reconocimiento consciente en su mirada, una chispa de entendimiento. Intentó hablar, pero sus labios secos apenas lograron emitir un murmullo, un sonido áspero. Elena le acercó un vaso de agua, y él bebió con avidez, sus ojos nunca apartándose de ella, como si temiera que desapareciera. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Elena en español, sabiendo que era inútil que la entendiera por completo, pero deseando establecer algún tipo de comunicación, alguna forma de contacto. Él la observó por un largo momento, su mente luchando por comprender las palabras desconocidas, procesando la información. Luego, con un esfuerzo visible, y en un español rudimentario, y cargado de un acento gutural, pronunció una sola palabra: «Kitu, Kitu», repitió Elena, probando el nombre en su lengua, saboreándolo. Le sonó fuerte y digno, un nombre con historia. «Yo soy Elena». A partir de ese día, la comunicación entre ellos comenzó a florecer, aunque lentamente y con muchas dificultades, como una planta que germina en tierra árida. Kitu sabía algunas palabras en español, aprendidas quizás de encuentros esporádicos con colonos o comerciantes en las fronteras, y Elena intentaba comprender sus gestos y las pocas palabras de su idioma que él pronunciaba,
usando la intuición como guía. La barrera del idioma era un desafío constante, pero también una oportunidad para la paciencia y la observación para aprender un nuevo lenguaje de gestos y miradas. Elena aprendió a leer las expresiones en el rostro de Kitu, la inclinación de su cabeza, el brillo en sus ojos, los pequeños gestos de sus manos, descifrando su mundo interior. Kitu, a su vez, observaba a Elena con una curiosidad silenciosa, una atención aguda. Veía su diligencia, su bondad, la forma en que cuidaba a sus animales y cultivaba su tierra, con una quietud que denotaba respeto por la naturaleza. Se dio cuenta de la sencillez de su vida, tan diferente a la opulencia que quizás había imaginado para los blancos, para los que vivían en las ciudades. Vio su soledad, la ausencia de una familia que la acompañara, y algo en ella resonó con su propia experiencia de aislamiento en un mundo hostil, de ser un forastero en su propia tierra. Una tarde, mientras Elena preparaba un guiso de venado que había logrado cazar, una comida humilde pero nutritiva, Kitu, ya más fuerte y recuperado, intentó levantarse para ayudarla. Sus movimientos aún eran torpes, y Elena lo detuvo con una mano suave en su hombro, una señal de protección. Él la miró a los ojos, y en ese momento un gesto de su parte la sorprendió. Tomó una pequeña pluma de águila de su tocado destrozado, que Elena había guardado con cuidado como un tesoro, y se la ofreció. «Gracias», dijo Kitu, la palabra un susurro áspero, pero cargado de un profundo significado, de una gratitud sincera que no necesitaba de muchas palabras. No era solo por la comida, sino por la vida que ella le había devuelto, por la esperanza que le había infundido. Este gesto marcó un antes y un después. La gratitud de Kitu era palpable, una fuerza silenciosa que unía sus almas y su presencia, que al principio había sido una fuente de ansiedad y temor para Elena, se transformó en una compañía reconfortante, en un refugio de paz. Pasaron las semanas, y la convalecencia de Kitu avanzaba sin contratiempos, su cuerpo recuperando la vitalidad de antaño. Elena le enseñaba palabras en español, señalando objetos y pronunciando sus nombres con paciencia infinita. Kitu era un aprendiz rápido, con una mente aguda y una memoria sorprendente, absorbiendo el nuevo idioma como una esponja. A cambio, él le mostraba cómo reconocer huellas de animales en la nieve, los secretos de las plantas del bosque y la importancia de escuchar el viento, de interpretar sus mensajes ocultos. A medida que Kitu recuperaba su fuerza por completo, sus conversaciones se hicieron más largas y profundas, abarcando temas de vida y muerte, de sueños y esperanzas. Kitu le habló de su tribu, los Ndí, los verdaderos hombres, y de las tierras ancestrales que habían habitado durante generaciones, de sus tradiciones y sus creencias. Le habló de la caza, de las ceremonias sagradas y del profundo respeto que su pueblo sentía por la tierra y por los espíritus que la habitaban. Elena escuchaba fascinada, su mente abriéndose a un mundo completamente diferente al suyo, un mundo regido por la sabiduría ancestral y la conexión indisoluble con la naturaleza, con el ciclo de la vida. Kitu notó el brillo en los ojos de Elena, su genuino interés, su curiosidad sin prejuicios, una cualidad rara entre los cara pálida, que solían ver a su gente con miedo y desprecio. Elena, a su vez, le confió su propia historia, la dolorosa crónica de su exilio. Le habló de la asfixiante sociedad de los Valdepeña, de la humillación en el baile, del ostracismo al que la habían condenado por ser demasiado libre y demasiado soñadora, por no encajar en los moldes preestablecidos. Kitu la escuchaba con atención, su mirada oscura y profunda, reflejando una comprensión que iba más allá de las palabras, una empatía que trascendía las culturas. Reconoció en su relato la misma opresión que su pueblo sentía por parte de los colonos, la misma falta de respeto por la individualidad y la libertad, la misma lucha por la supervivencia de su espíritu. En la soledad de su rancho, dos almas marginadas, una por su sangre y otra por su espíritu, encontraron un eco en la experiencia del otro, una conexión inesperada y profunda. Un día Kitu, ya casi recuperado por completo, su cuerpo fuerte y revitalizado, le preguntó a Elena por qué lo había salvado. A él, un apache, un enemigo según el mundo de ella,
una criatura salvaje para los suyos. Elena lo miró con serenidad, sus ojos llenos de una verdad sencilla y transparente. «Porque eres un ser humano», le respondió, su voz suave pero firme. «Y porque la compasión no conoce de colores de piel ni de fronteras, no entiende de prejuicios ni de odios». Kitu asintió lentamente, una expresión de profunda admiración en su rostro, un reconocimiento de su nobleza. Nunca antes había encontrado tal nobleza de espíritu en el mundo de los blancos. Una bondad tan pura y desinteresada. La primavera llegó suave y prometedora, tiñendo el paisaje de verdes vibrantes y flores silvestres de 1000 colores. Kitu, ya completamente restablecido, comenzó a ayudar a Elena con las tareas del rancho, compartiendo las labores del día a día. Su fuerza y sus conocimientos de la tierra, de los ciclos de la naturaleza, eran invaluables. Juntos repararon cercas caídas, plantaron semillas en el huerto y recolectaron miel silvestre de las colmenas escondidas en los árboles. El rancho, antes un lugar de soledad y melancolía, se llenó de un nuevo propósito, de la risa de Elena y del canto bajo de Kitu, que a veces entonaba melodías ancestrales de su pueblo, cantos de la tierra. La conexión entre ellos se hizo más profunda con cada día que pasaba, como las raíces de un árbol que se entrelazan. Los silencios entre ellos no eran incómodos, sino plenos de entendimiento mutuo, de una comunicación que no necesitaba de palabras. Sus miradas se cruzaban, llenas de una ternura que había florecido sin que ellos mismos se dieran cuenta. Un sentimiento que crecía en secreto. La amistad se había transformado en algo más. Un sentimiento dulce y poderoso que iba más allá de la razón, trascendiendo las barreras del lenguaje y la cultura. No era el amor apasionado de las novelas románticas, sino algo más profundo. Un reconocimiento de almas gemelas, de dos espíritus libres que habían encontrado su refugio el uno en el otro, su hogar en el corazón del otro. El corazón de Elena, antes marcado por la tristeza y la soledad, comenzó a florecer, inundado por una felicidad tranquila y serena, una paz que nunca había conocido. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, violetas y dorados, Kitu y Elena estaban sentados en el porche, observando el vasto paisaje que se extendía ante ellos. Kitu tomó la mano de Elena, sus dedos fuertes y cálidos entrelazándose con los suyos, un gesto de ternura y posesión. «Elena», dijo Kitu, su voz más suave de lo habitual, casi un susurro. «Mi corazón te llama. Quiero que vengas conmigo. A mi pueblo. Serás honrada como Kohana, la estrella». El corazón de Elena dio un vuelco. La invitación de Kitu era una promesa de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar, una puerta abierta a una vida completamente diferente. Dejar su rancho, el único lugar donde había encontrado paz y seguridad, era un paso enorme, un salto al vacío. Pero la idea de unirse a Kitu, de pertenecer a un lugar donde su espíritu no sería juzgado, donde la dignidad y el honor eran valores esenciales, donde sería aceptada tal como era una tentación irresistible. En ese momento, la verdadera batalla no era externa, sino interna. El miedo a lo desconocido, a dejar atrás todo lo que conocía, luchaba contra la esperanza de una vida plena, de un amor verdadero, de un hogar para su alma. Mientras Kitu y Elena se encontraban en el umbral de una nueva vida, una existencia forjada por el amor y la libertad, la amenaza de su viejo mundo se cernía sobre ellos, un presagio sombrío que se acercaba inexorablemente. El pueblo de Elena, encabezado por su abuela, doña Griselda, una mujer que no olvidaba ni perdonaba, no había olvidado su desaparición. La historia de la muchacha excéntrica, que vivía sola en el rancho, abandonado, había alimentado los rumores y las especulaciones, las habladurías maliciosas que corrían como pólvora. El sheriff local, un hombre ambicioso y servil a las familias más influyentes del pueblo, un titiritero en manos del poder, había sido instigado por doña Griselda a investigar la situación de Elena, disfrazando su curiosidad de preocupación. La verdad era que la matriarca no podía tolerar la idea de que una Valdepeña se hubiera esfumado sin dejar rastro, lo que consideraba una afrenta directa a su reputación, una mancha en el buen nombre de su estirpe. El sheriff
acompañado por un grupo de hombres del pueblo. Todos ellos armados y con rostros sombríos, llegó al rancho de Elena en una mañana soleada. Su presencia interrumpiendo la paz que Keitu y Elena habían construido con tanto esfuerzo y cariño. Elena, al verlos acercarse, sintió un escalofrío de aprensión que le recorrió la espalda, un mal presentimiento. Keitu, con su agudeza apache, percibió la tensión en el aire, el cambio en la atmósfera. Sus ojos se oscurecieron con una mezcla de cautela y una feroz determinación de proteger a Elena, de interponerse entre ella y el peligro. «Elena Valdepeña», gritó el sheriff, su voz resonando en el aire, rompiendo el silencio de la mañana. «Hemos venido a ver si estás bien. Hay rumores extraños sobre tu paradero». Sus ojos, sin embargo, se posaron rápidamente en Keitu, una mirada de desconfianza y hostilidad claramente visible en su rostro, un reflejo de su prejuicio. El sheriff, como muchos colonos de la época, albergaba un profundo prejuicio contra los apaches, considerándolos poco más que salvajes y bárbaros sin alma ni razón. Elena, con su usual serenidad, una calma que ocultaba la tormenta en su interior, se adelantó. «Estoy perfectamente bien, sheriff, y no hay nada extraño aquí». Intentó ocultar la presencia de Keitu y de minimizar su importancia, pero él se había movido para ponerse a su lado, su postura erguida y desafiante, su mirada firme. «¿Y quién es este?», lo preguntó el sheriff, su mano instintivamente buscando el arma en su cinto, un gesto de amenaza. Los hombres del pueblo, armados con rifles y horcas, avanzaron, sus rostros tensos y expectantes, listos para la acción. «Es Keitu», respondió Elena con voz firme y clara, desafiando la hostilidad en el aire, el ambiente cargado de animosidad. «Ha estado ayudándome en el rancho como un buen vecino». «¿Un apache?», exclamó uno de los hombres, el miedo y la indignación mezclándose en su voz, una mezcla de repulsión y alarma. «Ella está con un salvaje. Es una desgracia para nuestro pueblo». «Un ultraje». El sheriff, sintiendo la presión de la multitud, la sed de justicia distorsionada que emanaba de ellos, adoptó una postura más agresiva. «Elena, este hombre es un peligro para la comunidad. Debemos arrestarlo y llevarlo ante la justicia». Keitu, aunque no entendía todas las palabras del sheriff, comprendió la intención. Su mano se dirigió a su cuchillo, su mirada endurecida, preparada para la defensa. Elena, sin embargo, interpuso su cuerpo entre Keitu y los hombres, un escudo de carne y hueso. «No lo harán», dijo con voz clara y resonante, una fuerza que sorprendió incluso a Keitu, una valentía que jamás le había visto. «Él me salvó la vida. Es un hombre de honor, mucho más honorable que ustedes». La situación se tornaba tensa y peligrosa. Un enfrentamiento era inminente. La chispa de la violencia, a punto de encender la pradera. Fue entonces cuando Keitu, con una calma sorprendente, una serenidad que contrastaba con el caos, dio un paso adelante. «Yo iré», dijo en su español rudimentario, pero con una claridad inquebrantable, una determinación que no dejaba lugar a dudas. «Pero Elena es mía. Ella viene conmigo. No se quedará aquí». El sheriff y los hombres estallaron en risas burlonas, un coro de desprecio y sarcasmo. «Con ese indio sucio. ¡Qué vergüenza para los Valdepeña! Más vale que la encerremos en un manicomio». La humillación de Elena volvió a cernirse sobre ella, una sombra familiar que la había perseguido durante tanto tiempo. Pero esta vez no la sintió sola. Keitu estaba a su lado, su mirada protectora un escudo contra las palabras hirientes, contra las miradas de desprecio. Fue en ese momento que el destino, o quizás los espíritus ancestrales de Keitu, intervinieron. Un ruido sordo se escuchó a lo lejos, un trueno creciente, que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Una nube de polvo se levantó en el horizonte, y de ella emergieron una docena de jinetes, sus rostros pintados con símbolos tribales y sus cuerpos cubiertos de plumas y cuero, una visión imponente. Era la tribu de Keitu, guiada por el rastro que él había dejado, por las señales secretas que solo ellos podían interpretar, por la conexión profunda que los unía. El sheriff y los hombres del pueblo se quedaron helados. Sus armas temblaban en sus manos, el miedo paralizándolos. La visión de los guerreros apaches,
liderados por un anciano de rostro sabio y mirada penetrante. Era algo que solo habían visto en sus peores pesadillas, en las historias de terror contadas al calor de la lumbre. La ventaja numérica y la sorpresa estaban del lado de los apaches, que se movían con una agilidad felina. El anciano jefe, con una dignidad imponente que emanaba de su presencia, desmontó de su caballo. Sus ojos se posaron en Kitu, y un gesto de alivio cruzó su rostro al ver a su guerrero recuperado, sano y salvo. Luego su mirada se dirigió a Helena, que permanecía junto a Kitu, su mano entrelazada con la suya, un símbolo de su unión. Kitu dio un paso adelante y habló en su lengua nativa, relatando su historia, la emboscada, la herida mortal y la bondad inusitada de la mujer blanca que lo había salvado de una muerte segura. Su voz, aunque baja, resonaba con la autoridad de un guerrero respetado, con la sinceridad de un hombre que cuenta su verdad. El jefe, de nombre Corazón de Halcón, escuchó atentamente, sus ojos fijos en Helena, evaluándola. Cuando Kitu terminó, Corazón de Halcón se volvió hacia Helena. Su rostro, surcado por arrugas de sabiduría y experiencia, se suavizó, revelando una expresión de respeto. Con un gesto de su mano, ordenó a sus guerreros que bajaran las armas, un signo de paz. Luego, en un español sorprendentemente fluido, adquirido a través de años de interacción con los colonos, habló. Esta mujer, dijo, señalando a Helena con un gesto noble, ha mostrado un corazón de guerrero, una valentía que pocos poseen. Ha salvado la vida de uno de los nuestros, sin pedir nada a cambio, sin esperar recompensa. Su alma es noble, pura y desinteresada. Por este acto de bondad, los Endé la honran con el nombre de Kohana. Se acercó a Helena, y con una reverencia que la sorprendió, un gesto de profundo respeto, le entregó un pequeño collar de turquesas y plumas, finamente labrado. Este es un símbolo de nuestra gratitud y de nuestra hermandad. De ahora en adelante, eres parte de nuestra gente. Eres Kohana, la estrella. Tu lugar está con nosotros entre los Endi. El silencio que siguió a las palabras del jefe fue ensordecedor, roto solo por el murmullo del viento. El sheriff y los hombres del pueblo observaban atónitos, incapaces de procesar lo que veían, sus mentes incapaces de comprender la escena. La mujer a la que habían despreciado y humillado, a la que habían condenado al ostracismo, estaba siendo honrada por los apaches, sus supuestos enemigos, aquellos a quienes consideraban salvajes. La ironía era palpable, un golpe a sus prejuicios y a su arrogancia, una bofetada a su ignorancia. Doña Griselda, que había llegado al rancho, atraída por el alboroto y las noticias, observaba la escena desde la distancia. Su rostro pálido y sus ojos llenos de incredulidad, una mezcla de shock y furia. Su nieta, la deshonra de la familia, la oveja negra que había mancillado su nombre, estaba siendo recibida con honor, por aquellos a quienes ella más temía y despreciaba, por un pueblo que consideraba inferior. La revelación de que Kitu era un apache, y no un simple salvaje como ella había supuesto, la dejó sin palabras, su mente incapaz de asimilar la verdad. Su poder, su influencia, su autoridad se desvanecían ante la dignidad silenciosa de Corazón de Halcón, ante la nobleza de un pueblo que ella había subestimado. Helena, con lágrimas en los ojos que brotaban sin control, aceptó el collar, el símbolo de su nueva identidad. Su corazón se hinchó de una emoción abrumadora, de una alegría y una paz que nunca antes había sentido. La validación que siempre había anhelado, que su propia familia le había negado con tanta crueldad, la encontraba ahora en los ojos de un pueblo que apenas conocía, pero que la reconocía como suya, como parte de su familia. Miró a Kitu, y en sus ojos encontró la confirmación de que había tomado la decisión correcta, de que su destino estaba sellado. «Gracias», dijo Helena, su voz quebrada por la emoción, dirigiéndose a Corazón de Halcón. «Es el mayor honor que he recibido en mi vida. Mi corazón lo abraza». La derrota del sheriff y de doña Griselda fue pública y humillante, un espectáculo para los pocos valientes que se habían atrevido a presenciarlo. Los hombres del pueblo, avergonzados y humillados, se retiraron en silencio, sus cabezas gachas. La matriarca, con el rostro descompuesto, sus labios fruncidos en un gesto de amargura, se dio la vuelta y se fue.
la imagen de su nieta, de pie junto al guerrero apache, grabada a fuego en su memoria como un símbolo de su propia estrechez de miras, de su arrogancia y de su fracaso. Kitu y Elena, ahora unidos por un vínculo inquebrantable, por el amor y el respeto mutuo, se despidieron del rancho. Elena no sentía tristeza al dejarlo, sino la ligereza de una carga liberada, el peso de las expectativas sociales que se disipaba. Había encontrado su verdadero hogar, no en las paredes de una casa, sino en el corazón de un hombre y en la dignidad de un pueblo. Juntos cabalgaron hacia el horizonte, hacia las montañas que se alzaban majestuosas en la distancia, hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas, de aventuras y de amor. La tribu apache los recibió con cantos y danzas, con ceremonias y festejos, celebrando el regreso de Kitu y la llegada de Kohana, la estrella, la mujer blanca de corazón noble, que había tendido un puente entre dos mundos, uniendo lazos que parecían imposibles. En los años que siguieron, Elena, ahora Kohana, se adaptó a la vida de la tribu con una gracia sorprendente, con una facilidad que asombraba a todos. Aprendió el idioma, las costumbres, las canciones ancestrales y las historias de su nuevo pueblo. Sus conocimientos de herbolaria se volvieron invaluables para la comunidad, y su sabiduría y compasión la convirtieron en una figura respetada y querida, una líder natural. Tuvo hijos con Kitu, niños de piel morena y ojos claros, que unían la herencia de dos pueblos, el blanco y el apache, una nueva generación de esperanza. Su risa resonaba en las laderas de las montañas, en los valles y en las aldeas, y su amor por Kitu se fortalecía con cada amanecer, con cada desafío superado. Ella, la deshonrada por los suyos, encontró su verdadero honor en el seno de la tribu, una vida plena de propósito y un amor inquebrantable, una felicidad que nunca había imaginado. La historia de Elena y Kitu se convirtió en una leyenda entre los Endi, un testimonio de la bondad que puede surgir en los lugares más inesperados y de la capacidad del amor para trascender las barreras más profundas, para unir lo que parecía irreconciliable. Su amor fue una danza entre dos mundos, una melodía que resonó con la sabiduría de la tierra y la fuerza inquebrantable del corazón. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.